astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astl.tv. Muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Las vías de comunicación @astl_tv completamente en vivo y también @Miguel Munoz News para que me haga sus comentarios. WhatsApp 55 54 16 61 23. Se los repito. 55 54 16 61 23. Estamos también unos minutitos en Facebook Live y ya después para que se conecte ahí completamente en vivo en la plataforma www.astl.tv. Bueno, vamos a platicar ahora de la elección. ¿Cómo fue esta elección polémica, por supuesto, para elegir a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Va a ser Rosario Piedra, ¿verdad? Así es, Piedra Ibarra. Miguel. Bueno, vamos a presentar aquí a nuestro invitado, al doctor Ricardo Vázquez. Doctor, ¿cómo estás? Bien, don Miguel, a sus apreciables órdenes, saludo a su gentil auditorio. Bueno, muchas gracias. A ver, platícanos, ¿cuál es el nombre de tu instituto? ¿Dónde estás? Como Instituto rector. Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas. Bueno, a ver, platícanos un poquito, ¿no?, para que nos vayamos ambientando ahí. ¿Qué hacen? Es una institución creada el 12 de diciembre del año próximo pasado, que tiene como fin retomar la filosofía en los estudios. Si nosotros tuviéramos profesionistas que dominan y detentan la filosofía, si nosotros tuviéramos servidores públicos que detentaran y ejercieran la filosofía, no seríamos un país de tercer mundo, ni tendríamos tampoco los problemas de inseguridad, los problemas graves de desapariciones forzadas, de feminicidios, de homicidios. No tendríamos ese tipo de circunstancias porque tendríamos valores. De acuerdo. Y la filosofía tiene como base la ética, la deontología. Es decir, lo que le hace falta a la sociedad mexicana, don Miguel. Pues sí, la verdad que está bastante interesante lo que realizan. Oye, y hablando de valores y hablando de ética, pues yo empezaría con eso. ¿Hubo ética en la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Lo digo por todos los dimes y diretes que se dio en torno a los nombres. Primero, una gran cantidad de nombres que se dieron a conocer. Aquí tuvimos la oportunidad de platicar con dos de ellos en este foro, pero bueno, fue una cantidad enorme, ¿no?, de candidatos que desfilaron en el Senado de la República. Cuéntanos. Fuimos 56 los que nos inscribimos. En este tenor, desde que sacaron la publicación, los acuerdos, nos dimos cuenta que iba a ser más de lo mismo. Sí. Porque por primera vez en la convocatoria se decía licenciatura en Derecho preferentemente. Es decir, podía ser alguien pues que ni siquiera fuera profesionista. En este sentido, inmediatamente tuvimos la conciencia de que ya estaba el dedo sagrado del presidente operando esta circunstancia. Y lo decimos con absoluta claridad. Claro, Yo participé, conozco todo el proceso, estuve al frente de los senadores, contesté todas absolutamente sus preguntas. En síntesis, con 4 minutos y medio contesté 9 preguntas. Algo que no lograron hacer los demás candidatos. Aquí el punto es que cuando se inscribe Rosario Ibarra de Piedra, pues como nosotros somos muy receptivos de los mensajes subliminales en las convocatorias, inmediatamente empezamos a checar quién se inscribía. Y en cuanto vimos el nombre Rosario Piedra de Ibarra, en ese momento tuvimos la certeza que ella era la indicada por el presidente de la República.
Empezamos a ver sus antecedentes y resulta que es psicóloga. Uh-huh. En este punto, no es por hablar mal ni denostar a nadie, pero es muy sencillo. Un psicólogo no tiene los conocimientos de derecho, no tiene los conocimientos legales, constitucionales, convencionales. Estoy seguro que no ha leído ni el 10% de las 303,000 tesis aisladas o jurisprudencias. No ha leído ni 100 tratados internacionales. Uh-huh. No conoce las normas oficiales mexicanas. No conoce las 308 legislaciones federales. No conoce las 133 legislaciones reglamentarias. Ajá. Es decir, es una persona que simple y sencillamente proviene de una desaparición desafortunada de uno de sus hermanos, pero que ha vivido de eso. A raíz de eso ha obtenido todo. Sí, es un líder social, vamos. O sea, digamos que se hizo líder social, ajá, pero el ser líder social no necesariamente tiene los conocimientos. Podrás tener los conocimientos para realizar manifestaciones, peticiones, pero de eso a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay un mundo de diferencia. Sí. Decía el presidente indebidamente en sus conferencias mañaneras, ajá, yo prefiero que sea una persona que haya sido víctima de violación a sus derechos humanos y no un académico. Aquí se demuestra la incongruencia, inconsistencia y decirlo. Sí, dijo el nombre sin la decirlo, ignorancia, ¿no?, del presidente. Sí. Y yo le voy a explicar por qué. A ver, ¿por qué? Los licenciados en Derecho Ajá. tienen su cédula para ejercer la patente en licenciatura, contabilidad, abogacía, licenciatura en Derecho, en Psicología, en esas ramas. ¿Ellos qué hacen? Ejercer exclusivamente con lo que la ley tiene. Los maestros, los que tienen una maestría, están capacitados para dar clase. Y los doctores en Derecho o en otros están facultados no solo para realizar las dos acciones anteriores de licenciatura y maestría, sino además para darle a la gente la respuesta a sus graves problemas a través de la ciencia. Es decir, con el uso de la metodología. Ajá. Verificar cuál es la síntesis, la antítesis y llegar a decir, esta es la solución para los graves problemas de inseguridad. Esta es la solución para que los derechos humanos sean derechos humanos. Esta es la solución para que no tengamos tantas víctimas. Esta es la solución. ¿Por qué? Porque viene de una tesis que nosotros tenemos que presentar para obtener el grado. Y quiere decir que investigamos cualitativa y cuantitativamente los hechos. Por eso la ignorancia del señor presidente cuando dice que prefiere que no sea un académico. Claro. Pues si no es un académico, peor aún, porque entonces ni siquiera tiene la capacidad de comprensión del diálogo jurídico. Bueno. Y esa es la gravedad en la que nos encontramos. Más adelante, si tú me lo permites, hablamos del desafortunado proceso de elección, pero a síntesis, desafortunadas declaraciones del presidente de la República. Muy bien. Bueno, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztl.tv. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv, platicando con el doctor Ricardo Vázquez acerca de la elección al nuevo titular o a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en este caso es Rosario Piedra Ibarra, que es la hija de Rosario Ibarra de Piedra. Es ¿no? correcto. Que fíjate que no hay problema, ¿no? Que te lee tú. Ninguno. Perfecto, doctor. Bueno, a ver, ¿qué me llamó la atención? Hace algunas semanas le dieron la medalla a Belisario Domínguez. A su mamá. Pero llama la atención, y digo que llama la atención porque no solamente es una opinión mía, sino que pues, el run que empezó a correr por parte inclusive de los senadores, bueno, llama la atención que la señora todavía no está impedida, o sea, a lo mejor estaba enferma o algo, pero llama la atención que la hija precisamente es la que va a recoger la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Ella es la que lee las palabras, ¿no? que manda doña Rosario, ¿no? Y bueno, ya se empezaba a sonar el nombre, ¿no? Para algo, ¿no? Y ahí está. En política así es. Ajá. En política tenemos esa problemática que lo que se ve es eso. Y cuando ella le hace entrega de la medalla al presidente y le dice, devuélvamela cuando haya dicho que ya encontró a mi hermano, pues en definitiva ya sabíamos que ella era la ungida por el señor presidente. Claro. Ese es el problema. Muy bien. A ver, me comentabas algo en el corte muy interesante y creo que es básico para todos, ¿no? Nosotros que no estamos tan familiarizados con el tema. Platícanos de qué son los derechos humanos. Muy bien, mira, los derechos humanos, desde mi concepción, están en la Constitución Federal Alemana de 1949. En su artículo primero lo establece que los derechos humanos son intangibles. Protegerlos y respetarlos es obligación de los 3 poderes públicos. En México los derechos humanos nos lo vinieron a poner hasta el 10 de junio de 2011, cuando se modificó el título primero, capítulo primero de la Constitución, que pasó de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Todo el mundo se pregunta qué son los derechos humanos. Bueno, el Vox Populi dice que defiende delincuentes y tiene razón. Y ahorita te explico por qué tiene razón. Para saber qué son los derechos humanos, acudimos ¿a quién? A la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y dice, ¿qué son los derechos humanos? Son prerrogativas sustentadas en la dignidad del ser humano. Bueno, ¿qué son prerrogativas? Privilegios.
acudimos a la Real Academia de Lengua Española y resultan ser privilegios. Vemos que son privilegios, ventaja exclusiva. Entonces, todo aquel que tiene una ventaja exclusiva tiene un derecho humano. Claro. La delincuencia organizada tiene derechos humanos. Nada más basta ver el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que dice que si el delincuente organizado colabora con el Ministerio Público, todo lo que se investigue no va a ser usado en su contra. No, hombre, pues qué padre. Entonces la delincuencia organizada tiene ventajas exclusivas, es decir, tiene derechos humanos. Nosotros, los de Iztapalapa, por ejemplo, no tienen el derecho humano al agua, porque el Estado les dice, pues sí tienes derecho humano, pero pues no tengo los medios para llevártela. Entonces hasta ahí llegamos. Pues es lo que te puedo dar, ¿no? Tenemos derecho a la seguridad, pero ¿quién crea la inseguridad? La delincuencia común y organizada. Entonces no tenemos ninguna ventaja. Ellos sí, porque entran, así como los agarran, así salen de esta prisión, porque tenemos una policía de investigación y un ministerio público incapacitado todavía para poder acreditar los tipos penales. Claro. Ni siquiera son capaces de hacerlo, por eso le conocen con la puerta giratoria. En resumen, los derechos humanos vigentes hoy en México no son para toda la población, son para los que tienen poder y dinero. No sé por qué me acordé de Ovidio. Tiene un derecho humano, ve lo que hizo. En fin. Pudo hacer una llamada, ¿no? Pudo hacer una llamada, lo trataron bien, no hubo problemas. Sí. Yo me imagino a cualquiera de nosotros que nos agarren por cualquier otra cosa, pues jamás en la vida nos van a permitir hacer eso. Sí, perdón, doctor, yo siempre pongo el ejemplo de que si yo estuviera medio ahí con pasado de copas y me hago pipí ahí en la glorieta del Ángel de la Independencia, ¿cuántos minutos tardaría en llegar una patrulla para agarrarme? Menos de un minuto. Menos de un minuto, sí. ¿Cuánto tiempo estaría yo? Y de ahí no sales. Sí, por lo menos en 24 o 36 horas. Del torito. Sí. No tenemos ventajas exclusivas. La delincuencia sí. Entonces, el problema es redeterminar el concepto de derechos humanos para que no sean una ventaja sobre los demás. El problema de los derechos humanos es que no son para todos actualmente en México, son para la élite. Y ese es el problema que tenemos que cambiar. En su programa de trabajo de Rosario Ibarra, pues no vi nada fuera del ordinario, va a seguir con la misma estructura. No tiene nada de interesante su programa. Nosotros propusimos que se le dieran las herramientas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pudiera ejercitar la acción penal en contra de los servidores públicos que no aceptaran las recomendaciones o que aceptándolas no las cumplieran. Claro. Nosotros pedimos, entre otras cosas, que se modificara esta comisión porque su estructura está realizada de tal forma que está impedida para dar una respuesta pronta a la sociedad. Y como ejemplo te pongo nada más el caso de los Levarón, desafortunadísimo. Sí. No ha salido la comisión todavía a decir nada, cuando la primera obligación de la comisión era haber estado ahí con un visitador y dar inmediatamente una conferencia de prensa y darles garantías a ellos para que pudieran estar. No se ha pronunciado, así como no se ha pronunciado en muchísimas otras difíciles circunstancias. Omisiones, y esto no se puede permitir. Y si esta omisión la está llevando a cabo alguien que supuestamente sabe, imagínate cómo va a actuar Rosario Piedra. Por dos razones. Primera, porque no detenta los conocimientos. Y segunda, porque es allegada del presidente. Entonces, tiene una liga que no es compatible con una comisión que es autónoma. Claro. En pocas palabras, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya pasó a formar parte del Poder Ejecutivo Federal, lo cual es deshonroso, desafortunado para la población. Es un retroceso y además, digo, yo sé que no es el tema, pero pues es importante decirlo, es el regreso del presidencialismo, ¿no? Es decir, donde el presidente de la República tenía concentrado todo el poder, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los órganos autónomos, o sea, todo
O sea, tenía el control a su gente. No ha desaparecido nunca este presidencialismo, este centralismo, y me voy a explicar. A ver. El artículo 80 constitucional establece que se deposita el supremo poder ejecutivo en un individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Y el artículo 49 constitucional establece que se divide para el ejercicio el supremo poder de la federación en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero el supremo es el artículo 80. Sí. ¿Por qué? Porque pone ministros, es decir, ya tiene el control de la Corte. Sus senadores y diputados le responden a él como máximo dirigente del partido. Ya no tiene problema. Sus senadores y sus diputados ponen o a los del INE o a los de los órganos autónomos. Entonces, sigue el presidencialismo a ultranza vigente en este país y no tenemos manera de decir que no, porque ahí están las circunstancias. De acuerdo, muy bien. En un minuto y medio, porque nos tenemos que ir al siguiente corte, pero regresando del corte ya nos platicas cómo estuvo todo el proceso, ¿no? Me parece muy bien. Sería muy importante, pero a ver, ¿cómo en un minuto y medio, cómo evalúas al actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cómo sale? Es muy difícil utilizar las palabras adecuadas, pero es un palero de la injusticia. Es un palero de la injusticia porque basta ver la acción de inconstitucionalidad número 100/2019, en el que supuestamente impugnó la Ley Nacional de Extensión de Dominio, que es una de las leyes más criminalizadoras de la sociedad. Para empezar, a acreditar su personalidad envía copia simple. Yo me imagino que un abogado quiera acreditar su personalidad con una copia simple y vas a ver que se la van a desechar. Pero a él se la aceptaron, haber dicho a la Corte, pues es el comisionado. Después le dicen, oye, ¿y qué pasa con tu acción de inconstitucionalidad? Pido la suplencia de la queja. ¿Cómo suplencia de la queja? ¿No se supone que él es el máximo conocedor de las leyes para proteger y defender los derechos humanos? Ahí mi comentario. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztl.tv. Regreso. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más.
Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv, platicando con el doctor Ricardo Vázquez acerca de la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya platicamos de quién se trata, ya platicamos algunos puntos importantes que son los derechos humanos, un poco de la evaluación o el punto de vista que tiene el doctor en cuanto al comisionado que ya va de salida. Y bueno, ¿cómo estuvo el proceso? Porque, doctor, ya nos dijiste que tú también participaste, entonces sabes de primera mano cómo estuvo el proceso, viciado, no viciado, como dicen algunos, cuchareado, como se le quiera llamar, pero alguien metió la mano. Sí, fue el presidente de la República, no me queda la menor duda. Sí. El proceso o procedimiento se llevó a cabo de manera normal, típica. A algunos les dieron más minutos, por supuesto a Rosario le dieron muchos mayores minutos, a quienes como a mí me dieron exclusivamente los minutos que tenía yo preestablecidos, pero con síntesis logramos acreditar todo nuestro programa de trabajo. El problema fue que estuvieron presentes obviamente de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, estuvieron presentes, sin embargo, tener a 56 participantes es tedioso. Sí, claro. O sea, debe ser un proceso no de que se desahogue en 3 días. ¿Por qué? Porque en 3 días tú ya tienes a tus favoritos y a los demás los vas a escuchar porque los tienes que escuchar. Es decir, ellos no se pueden quitar el partidismo que tienen. Claro. Los panistas ya tienen a un perfil, a un amigo, a un conocido. Los perredistas lo mismo, los priistas lo mismo. Los de Morena pues ya tenían preelegida y predestinada a Rosario Piedra Ibarra. El problema de ello es que la autonomía desapareció. O sea, lo más importante es que esta autonomía desapareció. Yo en mi exposición, en las preguntas que me hicieron, pude acreditarles que lo que se requiere en este país es educación. Si tenemos educación desde nuestra juventud, desde la infancia, tenemos valores. Si tenemos valores, nuestro único límite es respetar el derecho de los demás. Y no querer ser sicarios o cualquier otro tipo de cosas que son los antivalores que están bombardeados por la televisión y por todos lados. Claro. Lo que necesitamos son ciudadanos de la República que trabajen y que actúen, no nihilistas, los de que quieren todo fácil. Por supuesto. Los que no quieren trabajar para ganarse el sustento, los que no se quieren esforzar más allá de la razón. Ese es el problema. Entonces yo les decía, con la educación podemos, por supuesto, llevar a cabo un cambio, pero no lo vamos a lograr en 5 o 10 años. Si en países de primer mundo, del Oriente, les costó 25 o 30 años cambiar sus modelos, sí, a México le puede llevar un poco más, pero si no iniciamos, si no hay voluntad política, no vamos a cambiar.
Es el primer punto. Y segundo, les decía yo, oigan, por ejemplo, a pregunta expresa del senador Salgado Macedonio, que decía, oiga, con referencia a lo que dice, si usted viera que hay algún gasto superfluo, ¿lo devolvería a las arcas públicas? Y ese es el problema. No todo pasa por devolverlo, pasa por reestructurar una comisión que no sirve a una comisión que sirve. No necesitamos tener 5 o 6 visitadores, necesitamos un visitador en cada estado. Necesitamos que desaparezcan las comisiones estatales y que sean los comisionados federales los que estén. ¿Qué función tiene un visitador? Un visitador es el que de primera mano lleva a cabo la inspección o veracidad de los efectos de la violación. Es por lo que decías del caso, por ejemplo, de la familia Levarón, ¿no? Así es. Ajá. Ellos son los primeros en investigar, en llevar a cabo los actos de investigación, en salvaguardar, entrevistar, tomar en cuenta las circunstancias y darles protección a través de los instrumentos para que no vuelvan a tener esa problemática de violación sistemática de derechos humanos. Pero no necesitamos 5 ni 6. Necesitamos 1 en cada estado de la República. Imagínate con 6 visitadores. Pues para transportarte y tomas el avión y en lo que llegas. No, ya en todas las comisiones estatales deben desaparecer y unirse en una sola, nacional, porque las violaciones son nacionales y los derechos humanos son nacionales, no pueden ser estatales. ¿Por qué? Pues porque es nacional, punto. Lo que hacemos entonces es decirles, necesitamos la reingeniería, la reestructura, modificar y sacar a todos los que no tienen los conocimientos en derechos humanos y meter a la gente que sí sabe de investigación, de prosecución de la investigación. Necesitamos que además se cumplan las recomendaciones. Algo más, que en el artículo 71 se anexe el numeral romano V para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga la facultad de iniciar proyectos o decretos para modificar las leyes en su materia. No lo tenemos. Entonces, si lo que queremos es un palero, pues ya se logró. Pues sí. En cuanto al proceso, ¿cuánto tiempo te llevó desde que dijiste, no, pues quiero entrarle, ¿no? Quiero entrar a este proceso. ¿Cómo fue ese proceso? Así en términos generales. Fue aproximadamente 3 semanas desde que nos inscribimos, llevamos toda la documentación, hasta que salió la publicación de cuándo íbamos a hacer a desahogar nuestras ponencias. Fue con respeto, sin embargo, con mucho desfase de tiempo, porque a la gente, para empezar, no respetaba los tiempos, ¿no? Se excedía en demasía en los tiempos que le fueron asignados y no les ponían un alto, los dejaban hablar y había quien se pasaba 10, 12, 14 minutos y no había problema. Entonces, si a mí me tocaba a las 4 de la tarde, pues ya salía a las 6. Es decir, había desfase tremendo. No hubo tanto problema en ese sentido. Pero ¿por qué está viciado de forma y de fondo? Bueno, está viciado de forma y de fondo, primero, porque la autonomía no es tal. Sí. Si eres elegido por el poder político, le debes al poder político que te eligió. Eso es hasta entre amigos, ¿no? Sí. Eso es más que claro. Pero aquí la problemática es que la sociedad civil que estuvo acompañando todos los procesos de selección, les dijo el último día, oigan, pues que denos 3 minutos para hablar. Al final se los concedieron. ¿Por qué? Porque la terna no la eligieron los de la Comisión de Derechos Humanos ni los de Justicia. Los eligió la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Es decir, los que ni siquiera estuvieron ahí, ni nos escucharon. Los eligieron. Ahí está. Dice la sociedad civil, oye, entonces, ¿en qué te basaste para elegir a esos 3? ¿Qué me puedes decir de las evaluaciones? ¿En qué te basaste para decir que esos 3 están por encima de los otros 53? Claro. O sea, dame números reales. ¿Cómo es posible que ellos estén por encima de los demás? ¿Cómo es posible que Rosario Piedra esté por encima de gente conocedora de los derechos humanos? Pues les entró por acá y les salió por acá a los senadores. Hicieron mutis, no dijeron nada. ¡Qué bárbaro! Se viene el problema. Votan la terna y nadie alcanza las 2/3 partes.
Sí. Vuelven a votar y nadie alcanza las 2/3 partes. Entonces dicen, se suspende de jueves hasta el próximo martes. El martes se sube al orden del día y se la sacan de la manga y dicen, no, lo que necesitamos es más tiempo, entonces sometemos a la votación para que la terna se vote el próximo jueves. Uh-huh. Oigan, pero ¿cómo, por qué? Para alcanzar consensos. Para empezar, cuando hay consensos, significa que hay mano negra. Claro. No, eso no lo podemos negar. Viene la votación el día de hoy. Solo se presentan 114 senadores de 128. Para empezar, tienen los 14 faltantes, tienen que decir por qué no se presentaron a algo tan importante como era la elección del ombudsman. Claro. Se lleva a cabo la votación y casualmente gana con 76 votos. Sí, 76 votos para Rosario Piedra, 24 votos para Peña, 6 ¿no? abstenciones. Uh-huh. El único problema es que hay 2 votos que están volando. Entonces hubo fraude en la elección. Aparte, no sé si viste, doctor, un video que está corriendo de cuando emite su voto el senador Ricardo Monreal. Se ve claramente en el video que mete doble papeleta. Es correcto. Ajá. Hay doble voto. Doble voto. 2 votos de más. Ajá. Y con esos 2 votos supuestamente alcanzó la mayoría calificada. Es deshonroso, desastroso y no somos parte. Nosotros, Ajá. yo en lo personal, no soy parte de ese desastre. Eso se le llama fraude. Sí. Y lo tenemos que decir con todas sus letras. No, y otros dirán que es una fraudulentos. Marranada, ¿no? Son fraudulentos y tienen que ser exhibidos públicamente. A ellos son los primeros que se les tiene que aplicar la revocación del mandato. Y si no, que se queden callados y que no anden haciendo de que ahí va a haber revocación de mandato. Sí, si tuvieran ética ya estuvieran renunciando. Sí, claro. Pero no hay ética en la política. Desgraciadamente. Y eso es un problema que sí nos atañe a nosotros, porque les hemos dado mucho valor a personas que no están capacitadas y que no tienen la ética necesaria para ejercer el puesto. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztl.tv. Regreso. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad,
y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv, platicando con el doctor Ricardo Vázquez acerca de la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, en sí ya platicamos de quién es, o sea, qué esperamos de la nueva titular, del que sale también, cómo ha sido el proceso. ¿Algo que quieras agregar en cuanto a lo que fue el proceso? En cuanto a lo que fue el proceso, fue desaseado al momento de que eligieran a la terna. Porque la terna no provino de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia que estuvieron presentes en el desahogo de todas las ponencias. Lo hizo la Junta de Coordinación Política, que nunca se presentó ni vio, ni tuvo tiempo para hacerlo. Ellos ya tenían a sus favoritos y así lo hicieron. Desde ahí es desafortunado en el menor de los sentidos. Que, a ver, nada más sácame de una duda, porque obviamente tú conoces más que yo en ese tema. El que queda en segundo lugar, de apellido Painberg, es de Chiapas, ¿no? De Oaxaca. De Oaxaca, perdón. Es el que había un escándalo. Sí. ¿No? Que trae encima, ¿no? Por lo de su exmujer. Trae muchos problemas. Ajá. Porque él fue el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. Ajá. Sin embargo, se le cuestionó fuertemente, ahí los diputados le cuestionaron su actuación, Sí. pero pues sabemos que tenía la venia, era el segundo de a bordo, pues para tener alcance de llegar a la titularidad. Y Orozco, pues era el tercero, que pertenecen, todos los tres tienen sus que veres con Morena. Ajá. Entonces no eran independientes políticamente, no obstante que se los preguntaron. Oye, ¿y usted tiene independencia política? Pues ¿cómo van a tener independencia política si provienen de Morena? No, y además... Y fueron candidatos, no, y los que iban nombraron. a decir que no, sí tenemos... Pero entonces estaban faltando a la verdad. ¿A la verdad? Y desde ahí estaban descalificados. Si yo fuera Rosario Ibarra, en este contexto en el que fue elegida con 2 votos fraudulentos, Sí, de los que ya vimos, ¿no? 2 votos fraudulentos, y que me acabas de mostrar el video y que Sí. se ve con claridad que Ricardo Monreal avienta por lo menos 2 o 3 papeletas. Ese es el problema, que no estaban los 114 senadores, estaban 112. Entonces ya es un fraude, ya era sacarla por sacarla, porque la ley dice, si esa terna no alcanza mayoría, tiene que una nueva terna. Exactamente. Entonces ya no tendrían que haber participado ellos. Que Álvarez y Casa era lo que decía, ¿no? No es que lo diga Álvarez y Ajá. Casa, lo dice el reglamento Sí, interno sí. del Senado. Es decir, no puede votarse 4 veces una misma terna. Lo máximo son 3. Y si no hubiera alcanzado la mayoría calificada, 2/3 partes, entonces tendría que haber nombrado una nueva terna. Y ahí es donde los demás hubiéramos tenido oportunidad, porque entonces los favoritos ya no estaban. Pues sí.
¿Esto te desanima? O sea, cuando pasa este tipo de cosas, ¿cuál es tu sentir? Porque finalmente, pues le dedicas tiempo, hay una ilusión humanamente, pues sí, claro que hay una ilusión de estar en una posición en la cual puedes servir mejor a tu país. No. ¿Cómo te sientes? No estoy desilusionado, estoy contento, estoy feliz, y te voy a decir por qué. A ver. En sus excesos, en sus omisiones, en sus acciones, la clase política ya me robó la capacidad de asombro. Desde que me inscribí y desde que vi que la licenciatura en Derecho era optativa, desde ese momento supe que ya no iba a ser más. Cuando vi que se inscribió Rosario Piedra, supe inmediatamente que ella era la elegida del presidente. Claro. Y aún así participé. ¿Por qué participé? Porque es un ejercicio académico. Es un ejercicio que la gente puede ver que nosotros detentamos determinados conocimientos en la materia y que hay otras opciones, que somos apartidistas completamente y que tenemos un alejamiento con la religión. No tenemos contacto político con nadie y por lo tanto podemos ejercitar el cargo de una manera autónoma, con la progresividad que los derechos humanos pueden ser concebidos. Entonces hay que redeterminar los derechos humanos, hay que redeterminar la estructura, que para este año fueron 1,971,300,000 pesos. Fue lo que este año se gastó como presupuesto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiere decir que es una tajada que ni al presidente le va a decir que no. Claro. Entonces va a usar lo legal y lo ilegal, como vimos en los dos votos, para lograrlo. Desafortunado. Si me permites otra cosa, sí, claro. Desde hace 18 años, López Obrador, desde que era candidato, peleó siempre por el tipo de gobierno que tenemos, el capitalismo a ultranza, o mejor conocido como neoliberalismo. Entonces, él prometió cambiar el modelo macroeconómico, que era el fin del neoliberalismo en México. Sí. Y se le olvidó un pequeño detalle, que por encima de la política está la macroeconomía, la gente de poder y de dinero del mundo. México no se manda solo. Nos tienen amarrados con los cientos de tratados internacionales y con la deuda, nos tienen súper amarrados. Entonces se le olvidó también a nuestro presidente una cosa fundamental, que la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue fundada por el neoliberalismo. Tan es fundada por el neoliberalismo que defiende a la delincuencia y a los políticos, no al pueblo. Al pueblo no lo defiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces el presidente elige nuevamente, en lugar de solicitar el cambio de estructura que se modificara por la Defensoría del Pueblo o por cualquier otra institución con miras progresistas, no. Decidió mantenerla y poner ahí a alguien afín a su contexto. Desafortunado, pero yo no me siento mal. Yo hice, como ciudadano de la República, lo que estaba en mis manos. Claro. Hice una participación digna y decorosa. Contesté las 9 preguntas que me hicieron los senadores. No me excedí del tiempo, hice lo que tenía que hacer y puedo ver a mi familia y a todo el mundo a la cara y decirles, hice lo que humanamente pude. Pero no se puede pelear contra el neoliberalismo político. El fin del neoliberalismo, el fin último, es captar riqueza y poder a como dé lugar. Y el presidente López Obrador, pues no combate al neoliberalismo. Simplemente está captando todo. Ya controla el Congreso. Controla los congresos estatales en su mayoría. Congresa los órganos constitucionales. Ya nomás le falta el INE, que en febrero lo va a completar. Y entonces sí, ¿a quién le va a echar la culpa? Que ahí va. Entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? Pues a Calderón, ¿no? Ya no hay para dónde hacerse porque él ya controla todo. El problema de controlar todo es que no están las mejores personas, las más calificadas en los puestos clave. A ver, de las últimas preguntas que te quiero hacer en cuanto a este tema. A ver, Rosario Piedra Ibarra
Va a estar hasta el 2023, su periodo es 2024. 2019, aquí tengo hasta el 2023. 2023-2024. ¿Cómo te imaginas, viendo en perspectiva, cómo te imaginas cómo va a estar México en esa materia de derechos humanos? Pues es muy sencillo. El panóptico que tenemos, es decir, la estructura, es verificar el pasado, ver el presente y pronosticar el futuro. No es una cuestión de adivinos, es una cuestión sistemática de datos. No veo cómo se inicie un cambio profundo y no veo que vaya a haber resultados. Considero que hay una decadencia, un desafortunado problema, porque este Estado pasó de ser corrupto a corruptor. Al ser un Estado corruptor, lo único que importa es el dinero y el poder venga de donde venga. Tan es así que es probable que ya manejen y controlen la marihuana el año que entra. Es cierto. Porque es un gran negocio. Y posteriormente van a hacerlo con todas las demás drogas. No me queda la menor duda. Pero eso no va a detener a la delincuencia. ¿Por qué? Porque no veo acciones encaminadas a los niños, a la juventud, para que existan valores, respeto, unidad, inteligencia ética. No lo veo. En su propuesta de gobierno la veo acéfala, porque es lamentable decirte lo que te voy a decir. La izquierda mexicana no se preparó para gobernar. Exacto. Tan no se preparó que estamos viendo cartuchos quemados que pertenecieron a otros partidos políticos, pero gente nueva, sangre nueva, no la hay. No están nada preparados. Y no están preparados. Es decir, debe de existir meritocracia. ¿Qué hacemos cuando unos senadores están eligiendo al ombudsman nacional? ¿A quién representa el ombudsman? Al pueblo. Entonces debería ser elegido en las urnas cada 6 años. Pues sí, pero... No por los senadores, no por los diputados, no por nadie. Doctor, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias. Que pronto nos puedas visitar nuevamente. Cuando tú lo indiques. Saludo a todo tu auditorio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros amigos que nos siguieron aquí en Aztele.tv. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. TV. Aztele.tv